La iglesia que susurra en la oscuridad. Entré en la iglesia aquella noche porque sentí que algo me llamaba desde adentro, como un murmullo antiguo que se deslizaba entre las piedras húmedas y se metía en mis pensamientos. Y aunque sabía que no debía hacerlo, que nadie en el pueblo se acercaba después del anochecer, yo necesitaba entender por qué desde hacía semanas escuchaba mi nombre susurrado cada vez que pasaba frente a sus puertas cerradas. Desde niño había visto ese templo como un refugio silencioso, pero ahora, al cruzar el umbral, la penumbra me envolvió con un frío que me atravesó los huesos y me hizo dudar de inmediato, aunque ya era demasiado tarde para retroceder. Caminé por el pasillo central mientras mis pasos resonaban y parecían no pertenecerme, y la sensación de estar siendo observado crecía con cada segundo, como si sombras invisibles se movieran detrás de los bancos y respiraran a mi espalda. En la introducción a esta experiencia, comprendí que no estaba solo, que algo más habitaba ahí y que su presencia era tan palpable como el olor a cera apagada que flotaba en el aire pesado. Me aferré a la idea de que todo era producto del cansancio, pero entonces escuché claramente una voz, mi voz, repitiendo mis pensamientos antes de que yo los formara, como un eco perverso que se reía de mí desde el altar cubierto de polvo. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con desesperación cuando vi que las velas apagadas comenzaban a encenderse una por una sin que nadie las tocara, formando un camino de luz temblorosa que me invitaba a avanzar. Y aún así lo hice, hipnotizado por una mezcla de miedo y fascinación que me impulsaba hacia el nudo de aquello que estaba a punto de revelarse. Frente al crucifijo, noté que la figura parecía distinta. Los ojos del Cristo ya no miraban hacia el cielo, sino directamente hacia mí, con una expresión que no era de dolor, sino de una especie de expectativa oscura, como si estuviera aguardando mi llegada desde hacía mucho tiempo. Sentí un temblor recorrerme cuando escuché detrás de mí el crujir de los bancos, como si varias personas se estuvieran sentando en silencio, aunque yo no veía a nadie, y una corriente helada pasó rozando mi cuello, mientras una voz susurraba al oído que yo había sido llamado, que era el último en regresar, que las promesas hechas dentro de esas paredes jamás se olvidaban. Traté de hablar, de decir algo, pero mi voz salió convertida en un gemido quebrado. Y fue entonces cuando recordé que de niño había jurado frente al altar que volvería algún día en una noche de tormenta, cuando la culpa ya no me dejara dormir. Nunca tomé en serio aquel juego infantil, pero la iglesia sí lo hizo, y ahora me estaba cobrando aquello que yo había olvidado. Las campanas comenzaron a sonar sin que nadie las moviera, y su eco hacía vibrar el aire como si el edificio respirara, mientras las sombras alrededor cobraban forma y parecían acercarse, alargándose sobre el suelo como manos negras que querían arrastrarme hacia ellas.
Sentí que el piso bajo mis pies ya no era firme y que el pasillo se estiraba, alejando la salida cada vez más, hasta que comprendí que la puerta ya no existía, que el templo me había encerrado en su interior, como una boca que por fin se cerraba sobre su presa. El desenlace comenzó cuando la figura del crucifijo inclinó lentamente la cabeza hacia un lado, y supe que aquello no era una visión, porque escuché claramente el sonido de la madera moviéndose, seguido de un susurro que me dijo que nada en este lugar era metáfora, que todo era real, que yo formaba parte del muro de promesas rotas que alimentaban el silencio del templo. Intenté correr, pero mis piernas se hundían como si el suelo fuera espeso, y en medio de mi desesperación noté que las voces de los supuestos fieles invisibles se transformaban en lamentos, en gritos ahogados que parecían salir de las paredes, como si las almas atrapadas allí estuvieran suplicando que no me resistiera, que aceptara mi lugar entre ellos. Cerré los ojos y recé, pero cada palabra que pronunciaba volvía a mí deformada, repetida por una voz burlona que parodiaba mis plegarias, y comprendí que en esa iglesia la fe no salvaba a nadie, que era una moneda rota que solo servía para abrir más puertas hacia la oscuridad. Cuando el frío se apoderó completamente de mi cuerpo y sentí que mi respiración se hacía lenta, escuché por última vez mi nombre pronunciado con dulzura, como si la iglesia me diera la bienvenida, y supe que lo que estaba ocurriendo no era un castigo, sino una especie de regreso obligatorio a un pacto olvidado. Desde entonces sigo aquí adentro, caminando entre sombras que ya no me resultan ajenas. Y aunque a veces creo escuchar pasos humanos acercándose desde el exterior, nunca logro alcanzarlos, porque esta iglesia no permite que nadie se vaya una vez que la escucha susurrar. Y si alguna noche pasás cerca y oís que alguien te llama desde adentro, la sombra en el coro abandonado. Volví a la iglesia del barrio porque necesitaba cerrar una herida que había quedado abierta desde mi adolescencia, y aunque durante años evité siquiera mirar su fachada agrietada, una sensación insistente comenzó a perseguirme, como si una voz antigua murmurara mi nombre cada vez que caía la noche y el viento golpeaba las ventanas rotas del templo. En la introducción de este relato quiero admitir que pensé que todo era un recuerdo mal resuelto, una culpa vieja que mi mente exageraba. Pero desde el momento en que atravesé la puerta principal, sentí que la oscuridad del interior me reconocía, como si el aire mismo hubiera estado esperando mi regreso con una paciencia enferma. Caminé por el pasillo central, mientras el polvo se levantaba con cada paso y el eco devolvía mis movimientos con un retraso extraño, como si alguien más caminara detrás de mí, imitando mis gestos, respirando al mismo ritmo que yo, aunque con una respiración mucho más profunda, pesada, casi cavernosa. Recordé entonces la noche en que, siendo joven, subí al coro secreto de la iglesia
junto con otros chicos, para demostrar que no tenía miedo, y cómo encontré allí un libro viejo, lleno de nombres tachados, seguido de una advertencia escrita con tinta oscura que decía que nadie debía volver a leerlo jamás. Creí haberlo olvidado, pero ahora, en el nudo de esta experiencia, comprendí que la Iglesia no había olvidado nada, que cada promesa rota había quedado grabada en sus paredes como una cicatriz viva. Cuando alcé la vista hacia el coro, vi una figura sentada en el borde de la baranda, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si me estuviera observando desde la penumbra, y sentí un escalofrío recorrerme cuando escuché una risa apagada que sonaba exactamente igual que la mía, pero mucho más vieja, mucho más cansada. Subí los escalones de madera con el corazón golpeando mi pecho, mientras la figura parecía desvanecerse y aparecer unos centímetros más cerca cada vez que parpadeaba, y una voz en mis oídos comenzó a repetir mis propios pensamientos antes de que pudiera formularlos, como si la Iglesia estuviera hablando a través de mí, usándome como espejo. El olor a humedad y cera rancia se volvió insoportable, y de pronto escuché el sonido de un coro invisible entonando un canto sin palabras, un lamento profundo que vibraba en las paredes y hacía temblar el suelo bajo mis pies, como si en las entrañas del templo algo se estuviera despertando después de mucho tiempo. Intenté decir que no creía en nada de aquello, pero mi voz salió deformada, duplicada, repetida desde el coro como un eco que no me pertenecía. Y fue entonces cuando comprendí que la figura no era un intruso. Era yo, o más bien una versión de mí que nunca había salido de ese lugar. Una sombra que se había quedado atrapada la noche en que abrí el libro prohibido. En el desenlace de esta historia, vi cómo la sombra imitaba mi postura con una precisión grotesca, y escuché un susurro que me dijo que todo aquel que desafiaba a la Iglesia dejaba una parte de sí mismo encerrada entre sus muros, una copia silenciosa que esperaba pacientemente el regreso del original para completar un pacto que jamás debía haberse roto. Sentí un frío brutal cuando la sombra sonrió con mi propia boca y dio un paso hacia mí, y el aire se volvió tan denso que mis pulmones dejaron de responder, mientras el canto del coro se transformaba en un rugido profundo que parecía provenir del suelo, de las paredes, de mi cabeza. Intenté correr, pero mis piernas permanecieron rígidas, como si el templo hubiera decidido que mi cuerpo ya no me pertenecía, y en un instante comprendí la verdad. Yo nunca había salido realmente de esa iglesia. Solo había estado viviendo afuera prestado, mientras mi reflejo aguardaba aquí, paciente, reclamando lo que era suyo. Ahora camino entre estas sombras como uno más, escuchando las voces de quienes se atreven a entrar, repitiendo sus pensamientos, copiando sus miedos. Y sé que en alguna parte alguien que se parece a mí continúa viviendo mi vida allá afuera, mientras yo permanezco para siempre en el coro abandonado, custodiando el secreto
de una iglesia que jamás perdona a quienes intentan escapar de sus susurros. El eco bajo la cúpula. Regresé a la vieja iglesia porque necesitaba enfrentar aquello que siempre había evitado. Y aunque durante años prometí no volver, una inquietud insistente comenzó a perseguirme en sueños, mostrándome el interior del templo, como si alguien me estuviera llamando desde adentro, con una voz que conocía demasiado bien. En la introducción de esta confesión, debo decir que nunca creí en historias de fantasmas ni en maldiciones antiguas. Pero la noche en que crucé nuevamente el portón oxidado, sentí que algo me observaba desde lo alto de la cúpula, como un testigo silencioso que había estado esperando mi regreso con una paciencia infinita. Avancé entre los bancos cubiertos de polvo, mientras el eco de mis pasos se multiplicaba de una forma extraña, repitiéndose con un retraso imposible, como si otra persona caminara detrás de mí, imitando cada movimiento, pero más lento, más pesado, más profundo. Intenté convencerme de que solo era mi mente jugando conmigo. Sin embargo, cuando murmuré en voz baja que no tenía miedo, escuché la misma frase, repetida a mi espalda, con un tono distorsionado, casi burlón, y supe que acababa de entrar en el nudo de algo que no comprendía. Me acerqué al confesionario y recordé el día en que, siendo adolescente, me había escondido allí para espiar al sacerdote, y cómo aquel hombre me había descubierto, obligándome a jurar que guardaría silencio para siempre. Nunca conté lo que vi, nunca hablé de la puerta secreta detrás del confesionario, ni de los susurros que provenían del subsuelo, pero ahora el aire olía a humedad antigua y a promesa incumplida, y sentí que el pasado me apretaba el pecho como una mano fría. La puerta del confesionario se abrió sola con un chirrido largo y lento, y en la penumbra interior distinguí una silueta sentada donde debería haber estado el sacerdote, pero no era un hombre. Era una sombra compacta, sin rostro, que respiraba con un ritmo extraño, como si cada inhalación succionara el silencio del lugar. Quise dar un paso atrás, aunque mis pies no respondieron, y la sombra habló con una voz que era la mía, repitiendo recuerdos que jamás había dicho en voz alta, confesiones que solo habían vivido dentro de mi cabeza, secretos vergonzosos que nadie podía conocer. Comprendí entonces que la iglesia no era un edificio, sino una memoria viva que absorbe cada pensamiento pronunciado en su interior, cada miedo, cada culpa, y que ahora estaba reclamando todo aquello que yo creí haber olvidado. Las velas comenzaron a encenderse solas alrededor del altar, formando un círculo que me encerraba, y el suelo bajo la cúpula empezó a vibrar como si algo despertara en las profundidades, liberando un murmullo que se transformó en gritos lejanos, voces atropelladas que pedían perdón sin ser escuchadas. En medio de ese caos,
escuché claramente mi nombre, repetido una y otra vez, primero en susurros, luego en un tono desesperado que me obligó a acercarme al centro del templo, donde el eco de mis pasos ya no sonaba como un reflejo, sino como una entidad que caminaba a mi lado, respirando conmigo, imitando mis movimientos con una precisión monstruosa. El desenlace llegó cuando levanté la vista hacia la cúpula y vi una grieta abrirse en el techo, no de manera física, sino como una apertura en el aire, una hendidura oscura desde la cual emergía una segunda versión de mí mismo, una figura pálida, con mis rasgos, mis ojos, mi expresión, pero vacía, sin alma, observándome con la certeza de que yo era el impostor. La iglesia me habló sin palabras y entendí su sentencia. Cada persona que entra cargando culpas deja aquí una réplica de sí misma, un eco que nunca se va, y esa réplica espera pacientemente a que volvamos para ocupar nuestro lugar. Sentí un frío brutal atravesarme cuando la figura se acercó y sonrió con mi boca, como si al fin hubiera recuperado lo que le pertenecía, y antes de que pudiera correr, mi cuerpo dejó de responder, atrapado en un silencio espeso que se cerró sobre mí como un abrazo final. Ahora camino dentro de estas paredes como una sombra más, observando a los que entran, repitiendo sus palabras, copiando sus pasos. Y sé que afuera alguien con mi rostro continúa viviendo mi vida, mientras yo permanezco aquí, bajo la cúpula, convertido en eco para siempre.